Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es César Guerrero y yo le voy a hablar sobre los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de datos estadísticos que permiten la visualización de patrones, tendencias y distribución de una manera más comprensible. Ya que estos gráficos son herramientas esenciales en el campo de estadística y en otros campos, y son utilizables para comunicar una información de manera efectiva. Eh, Ahorita mi invitado está aquí. Hola, preséntate. Eh, Buenos días, tardes, noches. Soy Marcelo Morales de la Universidad Católica Ecuador y soy amigo de César. Como decía César, el gráfico físico sirve más que nada para representar datos. Pero ¿por qué es necesario este gráfico en sí? Yo diría que es más que nada para facilitar un poco el tema. Porque si tenemos una cantidad inmensa de datos que es complicada de visualizar en hojas o lo que sea, es mucho más sencillo verlo en datos agrupados, en datos estadísticos. Eh, Un ejemplo sería si yo tengo una encuesta, digamos, a mucha gente y le doy como que tres opciones. Si yo tengo como datos agrupados normales, tendría un montón de hojas que no me dan nada. Pero si yo tengo datos en, yo que sé, digamos, en gustos o en un diagrama de barras, es mucho más sencillo poder visualizar la cantidad de gente que dijo que le gustaba tal cosa o cosa, mucho más sencillo. Y estos datos no es como que es únicamente para eso, ¿no? Porque en sí diría que también ayuda a la gente que no entiende mucho de un tema, porque es mucho más sencillo explicarle a alguien de que una tendencia está a la baja si vemos como el gráfico va bajando, que decirle va a la baja porque pasó tal cosa, y que vea toda la cantidad de datos que hay. Es muy complicado, muy complejo. Como César decía, hay muchos gráficos estadísticos que son muy comunes, como diagrama de barras, histograma. Y en mi caso, que yo estoy en ingeniería civil, yo ocupo muchos histogramas para análisis de cuencas o para ver el tiempo de retorno de algunas cuencas de río, que es necesario también para estudio ingeniería. A ver, ya. Ponte, el diagrama de barras sabemos que es la representación de los datos categóricos con barras rectangulares. Cada barra representa una categoría y una altura que indica la frecuencia o la proporción de esta categoría. Un histograma. Un histograma es similar a un diagrama de barra, pero se utilizan para datos continuos. Los datos se dividen en intervalos y las alturas de las barras indican la frecuencia de los datos dentro de cada intervalo. Otro también podríamos hablar es el gráfico de líneas. El gráfico de línea conecta puntos de datos con las líneas, generalmente utilizado para representar una tendencia a lo largo del tiempo, es especialmente útil para los datos secuenciales. Otro también podríamos que hablar es el diagrama de sectores o gráfico circular. Estos se dividen en un círculo en sectores proporcionales a los porcentajes o proporciones que se utilizan para mostrar una relativa conjunción de datos. Eh, ¿Y tú qué opinas de estos gráficos? O sea, todos tienen su uso, ¿no? Porque no es bueno tampoco decirle que cuál es el más utilizado, cuál es el más esencial de todos. Todos de aquí, todos tienen su uso y todos son importantes en lo que se usa, ¿no? Como por ejemplo, si yo requiero ver cómo progresa un evento tiene un tiempo determinado, pues que parezco mejor un histograma que me sirve más que un gráfico de barras. Entonces, dependerá mucho del uso que quieras dar al gráfico de barras, al gráfico estadísticos. Y todos tienen su importancia, ¿no? Todos tienen como que su importancia en el cotidiano, tanto sea para el estudio o para la prestación de cualquier dato que pueda ser importante. ¿Tú qué opinas sobre el diagrama de dispersión? O sea, es que, a ver, hay personas que cuando tenemos datos que están agrupados, ¿no? Que no podemos agruparles, ¿no? Con lo que tenemos respuestas varias o como que en este momento no se me ocurre ningún diagrama de expresión así que sea conocido o que sea fácil de entender, pero más que nada como que para ver una cierta tendencia, ¿no? Ver la tendencia que tienen las datos. Como por ejemplo, si vemos que la tendencia es que vaya para arriba, pues podemos seguir que esté yendo este, la misma expresión. O sea que los dos tienen como que cierta relación que va para arriba. Entonces es interesante eso de ahí porque no es como que algo como que una ciencia exacta en sí, sino como que, como dice su nombre, se dispersa, muy dispersa. Entonces, pero tú puedes ver la relación para poder hacer un modelo matemático base de eso de ahí y poder ver
a qué va a ir, o sea, a qué puede que, o cuál es la tendencia que tiene ese gráfico. Sí, a ver, uno de los gráficos que también sabemos que existen, que no es tan utilizado comúnmente también en el país, como en el Ecuador o en el país, también podría ser el BlockBlocks, ya que esta es una muestra de la distribución de un conjunto de datos mediante una caja que representa el rango intercualitativo y bigotes que indican la dispersión de los datos. Es útil para identificar valores atípicos. ¿Tú qué crees que nos hace referencia cuando nos dice atípicos? Eh, sea típico es que no es típico, o sea, que no es algo que se espera. Sea típico significa que no es típico. Entonces, si dice que es valores atípicos, son valores que se van de la norma, o sea, se van de lo que están, lo que es normalmente visto. Ay. Ya, y como último podemos hablar sobre el gráfico de burbujas. Es igual que un gráfico de dispersión, pero con un tercer valor representado, ya que el tamaño de las burbujas se utiliza para demostrar la relación entre tres variables. O sea, en lo que podemos confirmar o decir en ese sentido es que habría que utilizar este tipo de gráficos para como tenemos varios datos, utilizarlo para representar estos datos. ¿Tú qué nos dices? O sea, es que obviamente eso de ellos, tienes tres variables de interés. Si una persona tiene dos variables que están dadas por X, y, pues un pedo de brujas tienes tres variables que están dadas por X, y en sí. Un ejemplo claro, pues no se me ocurriría ninguno en este momento, así que sea claro. Pero en sí también es un gráfico de expresión, o sea, en sí también es un gráfico de expresión. Básicamente es como, es lo mismo, o sea, si estás cambiando los puntos por las burbujas, pero no sabría decirte en sí qué representaría el tamaño, porque nunca puedo hacer el gráfico en sí. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias.